Work is continuing in this field. Work that we still don't know very much about. Has mind control been achieved? Era el final de la Segunda Guerra Mundial. El cardenal Joseph Mindszenty confesaba sus crímenes en televisión, pero aquellas no eran sus palabras. Algo estaba mal, parecía desorientado y Estados Unidos tuvo una hipótesis aterradora. ¿Acaso los soviéticos habían destruido su mente para obligarlo a decir algo en lo que no creía? No podían quedarse atrás en esta nueva guerra silenciosa, por lo que buscaron información de científicos, incluso si eran criminales de guerra alemanes, hombres que experimentaron con seres humanos. Con este conocimiento prohibido en sus manos, la CIA decidió ir más lejos que nadie, destruyendo la mente de cientos de personas, incluso de sus propios ciudadanos. Décadas después, documentos filtrados revelan los detalles de estas siniestras técnicas que podrían estar siendo utilizadas en el presente. ¿Quién fue el hombre que destruyó nuestras mentes? Joseph no parecía el mismo en televisión, posiblemente había sido sometido por los comunistas. Su juicio fue considerado infame por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos en aquel entonces. Truman creía en los tiempos de paz, había cerrado la Oficina de Servicios Estratégicos, su principal agencia de espionaje, pero en 1947, de cara a la Guerra Fría, formó una nueva organización, la Agencia Central de Inteligencia, o simplemente la CIA. Oficialmente, los proyectos secretos descartados durante la Segunda Guerra Mundial fueron reactivados, pero fue en febrero de 1949, durante el juicio de Joseph, que la CIA detectó un potencial inexplorado. Joseph era aliado de Occidente, una de las principales voces en contra del comunismo en Hungría. No era extraño pensar que los soviéticos usaran ciertas técnicas de interrogación para manipularlo y obligarlo a hablar en contra de su voluntad. El miedo era enorme, pues 4 años atrás, Estados Unidos también había entrado a la carrera por el control mental, dando inicio a uno de los mayores secretos de su historia. Al igual que los soviéticos, Estados Unidos había intentado controlar las mentes de sus prisioneros. Sin embargo, tenían un as bajo la manga. Conocían las tácticas de sus viejos enemigos. Antes de la Guerra Fría, el gobierno puso en marcha un plan para obtener información de científicos alemanes, básicamente criminales de guerra. Era un proyecto clandestino donde científicos del Tercer Reich eran forzados a trabajar en proyectos estadounidenses. Todo esto a cambio de nuevas identidades y protección política. Primero buscaban ingenieros con conocimiento en armamento bélico, pero cuando comenzaron a circular rumores de que médicos habían realizado experimentos con judíos, Estados Unidos amplió el programa para reclutarlos también. Fue una decisión secreta y el inicio de la operación Paperclip. Aunque no había garantías de hacerse con los servicios de estos científicos, Estados Unidos logró reclutar a más de 1.600, pero había un pequeño detalle. Transferirlos junto a sus familias lejos de Europa no sería tan fácil. Algunos debían rendir cuentas con la justicia. Lo que estás viendo es el juicio a los doctores, uno de los 12 juicios de Nuremberg en 1947. 23 médicos fueron judicializados por crímenes atroces, pero entre ellos, Estados Unidos tenía un objetivo claro: Kurt Bloom, director de guerra biológica y experimentos humanos. El defendido Bloom conspiró junto a otros para realizar experimentos médicos de forma involuntaria sobre seres humanos, el maltrato de decenas de miles de nacionales de Polonia que sufrieron una tuberculosis incurable y el programa Eutanasia. Se le acusa de tener vínculos con experimentos de gas y malaria, congelación y experimentos de coagulación sanguínea. A pesar de las pruebas en su contra, Bloom fue uno de los 7 absueltos. Semanas después, su conocimiento prohibido aterrizaba en Maryland. Tan pronto comenzó a intercambiar información con científicos estadounidenses, Kurt Bloom reveló de quién se había inspirado: un japonés que también recibió protección política. Su nombre era Shiro Ishii, el responsable del programa de investigación de armas biológicas y químicas de Japón, mejor conocida como la Unidad 731. Como médicos, nuestra misión divina es combatir patógenos, bloquear todas las vías de entrada, eliminar las sustancias extrañas que residen en nuestros cuerpos y diseñar los mejores tratamientos posibles. Ahora, nuestra investigación es completamente opuesta a estos principios.
Los experimentos en Japón eran similares a los practicados por los alemanes, pero Ishii, al igual que Karl Bloom, nunca tuvo que rendir cuentas con la justicia gracias a Estados Unidos. En Oriente, la Unión Soviética había condenado a 12 miembros de la Unidad 731, pero Estados Unidos terminó protegiendo a Ishii y a otros líderes. Los programas de guerra biológica de Alemania y Japón compartían información, técnicas y patógenos, y toda esa información iba a pasar a manos estadounidenses. Para el público, los crueles experimentos habían terminado, pero la verdadera batalla por el control mental apenas comenzaba. La CIA buscaba una forma especial de interrogar a sus enemigos, pero necesitaba un lugar donde las leyes estadounidenses no fueran un obstáculo. Luego de buscar entre sus bases en territorio alemán, terminaron encontrando el lugar perfecto, un pequeño pueblo donde, según sus propias palabras, podrían hacer cantar al enemigo como un simple pájaro enjaulado. Así inició el proyecto Bluebird, investigar la posibilidad de control sobre un individuo bajo el uso de técnicas especiales de interrogación. Fue en el sótano de una casa en este pueblo donde se llevaron a cabo estos interrogatorios. Las víctimas eran prisioneros de guerra y la mayoría tuvo finales trágicos. Los experimentos se basaban en hipnosis, choques eléctricos y pruebas de polígrafo, pero no hubo avances cercanos a las técnicas que creían que la Unión Soviética había descubierto. Se pensaba que los soviéticos habían diseñado un suero de la verdad. Había que ampliar operaciones para encontrar una técnica parecida. El interrogatorio especial tendrá el propósito de controlar individuos para realizar tareas específicas bajo su gestión poshipnótica. Si se descubre que su aplicación es posible y practicable, este campo ofrece posibilidades ilimitadas. Mientras la CIA investigaba, Wilson Green, director del Laboratorio Químico y Radiológico de Edgewood y colega del químico del Paperclip Frederick Hoffman, escribía un documento secreto sobre cómo ciertas sustancias psicoactivas podían facilitar los experimentos. Su voluntad de resistir se vería enormemente debilitada, si no totalmente destruida, por la histeria colectiva y el pánico. Los síntomas que se consideran valiosos en operaciones estratégicas y tácticas serían los siguientes: ataques o convulsiones, mareos, miedo, pánico, histeria, alucinaciones, migraña, delirio, desesperanza, parálisis y fatalismo. Estoy convencido de que, a través de la guerra psicoquímica, es posible conquistar a cualquier enemigo sin la necesidad de acabar con su gente o destruir su propiedad en masa. Las ideas pronto llegaron a oídos de Truman. Era hora de invertir más dinero en estas investigaciones. La CIA no solo tenía interés en estas sustancias, estaba obsesionada, y pronto su búsqueda les llevaría a un descubrimiento que parecía ser la llave al perfeccionamiento de sus técnicas de interrogatorio. Tuve dificultad para hablar con coherencia, mi campo de visión oscilaba y los objetos parecían imágenes en espejos curvos. Hasta donde tengo memoria sentí vértigo, los rostros de quienes me rodeaban eran grotescos, veía máscaras coloridas, sentía parálisis y una sensación de asfixia, pero era plenamente consciente de mi condición. A veces decía palabras sin sentido y tenía la sensación de abandonar mi cuerpo. Tuve visiones coloridas, fantásticas y algunas muy realistas. A la mañana siguiente desperté sin ningún problema. Estas fueron las experiencias del químico suizo Albert Hoffman, la primera persona en lograr sintetizar LSD y la primera en haberlo probado. No tenía relación con la CIA, pero su curiosidad lo llevó a probar distintas dosis con voluntarios. Concluyó que era, de lejos, el más activo y específico de los alucinógenos. Estos efectos eran justo lo que Estados Unidos buscaba para su guerra psicoquímica, pero tras obtener nuevos ingresos, la CIA necesitaba a alguien para organizar una nueva ola de experimentos, un científico capaz de llevar el proyecto Bluebird al siguiente nivel. Los resultados de Bluebird no satisfacen lo suficiente, pero creo que con una investigación continua puede obtener resultados importantes. El problema general es levantarse y llevarlo a la práctica. Uno de los primeros directores de la CIA era el coordinador de la antigua Oficina de Servicios Estratégicos, Allen Dulles, un hombre con una malformación en su pie y una creciente obsesión por el control mental. Creía que la nación que pudiera manipular la mente humana podía dominar al mundo. Bluebird solo era el principio, pero cuando quiso expandir sus ideales, se vio con la necesidad de encontrar a la persona indicada para ello. La respuesta la tuvo Ira Baldwin, un profesor que trabajaba para el gobierno en Camp Detrick, la base secreta en Maryland.
Cuando Allen buscaba un director para su nuevo proyecto, Baldwin le recomendó a uno de sus mejores estudiantes, Sidney Gottlieb, inmigrante judío de 33 años, tartamudo y experto en venenos y agentes químicos. Justo como Allen Dulles, Sidney Gottlieb había nacido con una malformación que le impidió caminar con normalidad. Era una especie de vínculo especial. ¿Sabes por qué te reclutaron? Necesitaban a alguien con mi experiencia. La CIA quería organizar un grupo de químicos dedicados al trabajo que más les interesaba. ¿Llegaron a decirte qué tipo de trabajo ibas a hacer? Muy vagamente, se trataba de la organización de una nueva unidad. El 20 de agosto de 1951, Allen Dulles ordenó la ampliación del proyecto Bluebird, el cual sería renombrado oficialmente como Artichoke. Bajo la dirección de Sidney Gottlieb, la CIA se sintió con la libertad de iniciar nuevos experimentos, todo en nombre de la ciencia. Gottlieb aprendió las macabras lecciones del pasado, estudió las técnicas de interrogatorio alemanas, conoció los experimentos japoneses y analizó los resultados de las operaciones ultrasecretas estadounidenses como la Operación Sea Spray. En esta maniobra, la Marina de Guerra había liberado sobre San Francisco una bacteria que se creía inofensiva y dejaba un rastro rojo, todo esto con el fin de simular un ataque biológico y observar la propagación de un agente patógeno. El experimento contaminó aproximadamente 800.000 residentes, además de afectar a personas en ciudades cercanas. Hubo varias infecciones graves y al menos una víctima mortal. Armado con este conocimiento y siguiendo la visión de Allen Dulles, Sidney Gottlieb se dedicó a diseñar nuevas y creativas formas de interrogatorios para la CIA. Utilizó todas las sustancias conocidas hasta el momento. Quería saber si el síndrome de abstinencia podía ser tan fuerte como para extraer información e incluso intentó pagar a estudiantes para que probaran distintas dosis. Cuando no experimentaba con sustancias, elaboraba pequeños utensilios y venenos indetectables en una autopsia. Cuando no tenía sujetos con los que experimentar, la CIA secuestraba a criminales y vagabundos. Poco a poco, el proyecto Artichoke parecía acercarse al deseado suero de la verdad. Sin embargo, nada de lo que hacían daba resultados consistentes. No importaba cuán intenso fuera el éxtasis, la risa o el dolor. Al finalizar los efectos, las víctimas recordaban haber sido interrogadas y muchas nunca revelaron sus secretos más profundos. Con el LSD, sin embargo, la historia fue diferente. Gottlieb supo de inmediato que tenía en sus manos un potencial enorme. Uno de los primeros experimentos fue sobre un criminal apodado Kelly. En realidad, se trataba de un político búlgaro que parecía querer convertirse en un doble agente. Era momento de practicarle un artichoke. Kelly había sido interrogado durante meses como un paciente psicopático. Al final concluyeron que no escondía ningún secreto, pero el daño ya estaba hecho. No hubo ningún registro sobre lo que sucedió en ese tiempo, pero cuando fue liberado se había vuelto muy hostil con los americanos. Tan pronto intentó hablar con un periodista, fue tachado de impostor, poco fiable y un hombre lleno de locas historias sobre la CIA. Por supuesto, Kelly no fue la única víctima del proyecto Artichoke. Otra de ellas fue Stanley Glickman, un joven y prometedor artista. En 1952, Glickman visitó una cafetería frecuentada por celebridades de la época. Nunca se imaginó lo que estaba a punto de ocurrirle. Todo comenzó con una discusión política con un par de hombres que no parecía grave. Uno de ellos le invitó un trago para resolver sus diferencias, pero aquella bebida fue el final de su carrera artística. Luego de tomarla, comenzó a sufrir fuertes alucinaciones y tuvo que escapar del lugar presa del pánico. Al día siguiente, los síntomas regresaron con otra crisis, pero cuando regresó a la misma cafetería buscando una explicación, colapsó y fue trasladado a un hospital. Fue allí donde comenzó el verdadero infierno. El hospital informó que Glickman había sido sedado. Sin embargo, según su propio testimonio, mientras estaba internado fue sometido a electrochoques y dosis de sustancias alucinógenas sin su consentimiento. Esta lección no fue casual. Días antes de los ataques, Glickman había sido tratado en ese mismo hospital por una hepatitis, pero aquel hospital tenía nexos con la CIA. Según documentos clasificados, el propio Sidney Gottlieb había notado que sujetos que presenten la más mínima modificación de la función hepática tienen una respuesta más marcada al LSD. Todo encajaba. Stanley Glickman no había sido una víctima casual, había sido elegido meticulosamente como sujeto de pruebas. Los hombres con los que discutió en la cafetería eran agentes de la CIA. La bebida que aceptó estaba envenenada y las alucinaciones que destruyeron su mente y su prometedora carrera como artista fueron el resultado directo del proyecto Artichoke.
Estados Unidos había abierto la puerta a experimentar con su propia gente, pero en paralelo al proyecto Artichoke, la CIA había iniciado otra operación clandestina, la Operación Mockingbird. Su objetivo era manipular la opinión pública y las víctimas solo debían tener un televisor o un periódico. La agencia contrató periodistas para escribir artículos falsos y cambiar la percepción del mundo a través de la prensa. De todos los temas, uno era de su particular interés. En caso de que sus secretos salieran a la luz, la CIA inició un plan para señalar a China como la verdadera amenaza. Por primera vez, el concepto lavado cerebral se popularizó. Los rojos tenían en su poder expertos capaces de controlar las mentes del pueblo americano. En una época en la que los soviéticos usaron espías para crear su propia bomba atómica, esta narrativa era realmente preocupante. Si el proyecto Artichoke fuera descubierto, al menos ahora tendrían una excusa. Pero pronto, esta teoría terminó convirtiéndose en una realidad aterradora. Durante una conversación entre Allen Dulles y un par de amigos de la antigua OSS, uno de ellos, James Kronthal, confesó lo impensable. Durante todos estos años, había estado trabajando como espía para los soviéticos. La decepción fue monumental y a la mañana siguiente, Kronthal amaneció en su cama junto a un frasco de cristal vacío. La autopsia nunca reveló el contenido de aquel frasco. Allen Dulles no podía saber cuánta información se había filtrado. El proyecto Artichoke estaba potencialmente comprometido. La paranoia sobre el lavado de cerebro de los rojos ya no era mera propaganda. De repente parecía una amenaza real. Lo que había comenzado como la búsqueda del suero de la verdad estaba a punto de convertirse en el mayor y más oscuro experimento de control mental en la historia de la humanidad. Con Sidney Gottlieb como la mente maestra, la CIA dio oficialmente inicio al proyecto MKUltra. ¿Cuántos subproyectos hubo en el MKUltra, Dr. Gottlieb? No lo recuerdo, es una pregunta confusa. Lo único que puedo responder es que los números llegaron hasta 160, quizá un poco más. Muchos años después, entre evasivas y tecnicismos, Gottlieb había revelado la escala verdadera del horror. El MKUltra no era solo un experimento, sino una red de más de 160 investigaciones clandestinas. Cada idea, por descabellada que fuera, se convertía en un subproyecto con su propio número y presupuesto secreto. Uno de los primeros fue la compra de una casa secreta para experimentar de cualquier manera. Para llevar sujetos a estas casas, Gottlieb necesitaba un hombre sin escrúpulos. Lo encontró en George Hunter White, un agente de la Oficina de Narcóticos obsesionado con el alcohol y las sustancias ilegales. Su moral flexible era perfecta para el cargo. Gottlieb me propuso trabajar para la CIA. Acepté, obtuvo la autorización final y firmó el contrato como consultor. Juntos crearon operaciones como Midnight Climax, donde mujeres a sueldo de la CIA observaban las confesiones más íntimas de sus clientes, mezclando lujuria con bebidas o cigarrillos envenenados. Las actividades eran tan secretas que el mismo FBI llegó a sospechar. Un informante confidencial informó que su ex supervisor de la Oficina de Narcóticos, George White, se ha asociado con la CIA en una misión ultrasecreta como consultor. White y la CIA han alquilado apartamentos dobles en el número 81 de la calle Bedford en Nueva York. El FBI logró documentarlo todo, la instalación de un bar en uno de los apartamentos y el uso del apartamento de enfrente para filmar a través de lo que sus informantes describieron como un espejo de rayos X. Nunca supieron lo que la CIA planeaba en realidad, pero justo cuando Sidney Gottlieb quiso expandir sus experimentos con LSD, el suministro comenzó a agotarse. Cuando un oficial de la CIA fue a Suiza a comprar todo el LSD del mundo, había cometido un grave error. Confundió 10 kilogramos con 10 gramos. Contra las cuerdas, Estados Unidos negoció con la farmacéutica Sandoz. Comprarían todo lo que fabricaran a cambio de que no vendieran nada a la Unión Soviética. Con un arsenal químico ilimitado, la ambición de Gottlieb fue imparable. Unos equipos investigaban cómo destruir la mente con privación sensorial, otros soñaban con borrar memorias para crear sicarios perfectos. Se financiaron estudios para manipular las creencias religiosas y experimentar con personas inconscientes. El MKUltra se había convertido en una fábrica de pesadillas. No solo regresaron a los electrochoques y la hipnosis de la era Bluebird, sino que cruzaron una línea invisible. Ya no importaba el rigor científico, incluso la magia y el ocultismo eran bienvenidos. John Mulholland, pupilo del fallecido Houdini, se había convertido en uno de los magos más populares de la época. Cuando no hacía sus presentaciones, se dedicaba a desenmascarar psíquicos fraudulentos y a escribir libros sobre sus trucos de magia.
Esto llamó la atención de la CIA. Quizás su conocimiento podría ser de utilidad. En abril de 1953, el mismo mes que el MK Ultra inició operaciones, Sidney Gottlieb viajó a Nueva York para ver el show de Mulholland. Su intención era clara: necesitaba que el mago escribiera un manual sobre cómo engañar la percepción humana. Con un texto así, agentes de la CIA podrían administrar sus venenos y químicos como por arte de magia. Por un sueldo de $3,000, en cuestión de meses escribió el manual clandestino Aplicaciones operacionales sobre el arte del engaño. De manera oficial, un mago se había convertido en consultor clandestino del MK Ultra. Querido Sherman Grifford, esta es una carta en relación al estado del manual del engaño. Consiste en las siguientes secciones y requeriría 12 semanas de trabajo. Aunque se creía destruido, este manual fue filtrado por completo en el año 2007. El texto está escrito en un lenguaje encubierto que oculta sus verdaderas intenciones. Los agentes son intérpretes, los objetivos son espectadores y los químicos y venenos son simple polvos o alimentos. El intérprete coloca su mano derecha sobre el borde de la bebida del espectador. Cuando haya contacto visual y comienza a responder la pregunta del intérprete, el último dirige la punta del lápiz hacia el techo y retira el pulgar del borrador. Cuando el polvo cae, el intérprete guarda el lápiz en su bolsillo y recoge el duplicado. Al sacar la mano, todavía sostiene un lápiz. El manual está lleno de trucos con instrumentos que podían guardar los venenos de Gottlieb, pero mientras algunos veían potencial en la magia, otros lo veían en prisiones y centros psiquiátricos. El MK Ultra se había extendido por toda Estados Unidos y en Kentucky, el farmacólogo Harry Sisbel utilizaba el Centro para la Investigación de Adicciones, una prisión enmascarada como hospital para adictos, con el fin de investigar cuánto podía aguantar un ser humano sometido a dosis de LSD y otras sustancias. Según él, 5 sujetos estuvieron de acuerdo en tomar la sustancia de forma crónica. Todos los pacientes eran hombres negros. Financiado por el MK Ultra, Isbell llegó a probar 2, 3 y hasta 4 veces las dosis normales de LSD. Alcanzó rachas de 42 y 77 días con algunos pacientes y llegó a experimentar sobre un joven adicto de 19 años a cambio de una dosis de heroína. Quizá el caso más documentado en Kentucky sea el de William Henry Wall, quien tras desarrollar una adicción a cierto analgésico y tratar de adquirirlo ilegalmente, fue detenido y terminó siendo un sujeto de pruebas de Isbell. William sufrió delirios, paranoia y ataques de pánico durante el resto de su vida, tal y como lo relata su hijo en el libro From Healing to Hell. Harry Isbell agredió a mi padre con un veneno que dañó su cerebro permanentemente. El plan encubierto de la CIA durante la Guerra Fría había atrapado a mi padre en su red de odio. Esta red de odio se extendió de Kentucky hasta Atlanta cuando Sidney Gottlieb contrató a Carl Pfeiffer, un bioquímico e investigador de la esquizofrenia. Esta vez, además de experimentar con prisioneros y criminales, Pfeiffer sumó al MK Ultra personas tratadas con timolépticos, jóvenes en reformatorios y pacientes con esquizofrenia. Sidney Gottlieb consideraba muy importantes los avances en Atlanta, pues no solo se investigaban trastornos mentales, sino que se ponía a prueba el LSD en lapsos de tiempo nunca antes vistos. Según el testimonio de James Bulger, una de las víctimas de Carl Pfeiffer, estas prácticas eran el equivalente alemán de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. James Bulger, apodado Whitey por la mafia, era prisionero por robo armado. Había sido engañado junto a 18 criminales para participar en la búsqueda de una cura a la esquizofrenia. Bulger y compañía estuvieron 15 meses siendo sometidos a experimentos con LSD. Tuvo que mentir por miedo a quedarse allí de por vida. Si revelaba que los experimentos lo hacían escuchar voces, Pfeiffer se habría quedado con él pensando que tenía esquizofrenia. Nos hacían pruebas para ver nuestra reacción. 8 presos en estado de pánico, pérdida total de apetito, alucinaciones. La habitación cambiaba de forma, teníamos horribles pesadillas e incluso veíamos sangre saliendo de las paredes. Los chicos parecían esqueletos y vi una cámara convertirse en la cabeza de un perro. Sentí que me estaba volviendo loco. Unos hombres en traje me llevaban a una habitación, me conectaban a máquinas y me hacían preguntas. ¿Alguna vez has neutralizado a alguien? ¿Acabarías con alguien? 2 hombres se volvieron locos. Tenían síntomas de esquizofrenia y los sacaron de debajo de sus camas echando espuma por la boca. Los metieron en una celda al final del pasillo y nunca volví a saber de ellos. Nos dijeron que estábamos ayudando a encontrar una cura para la esquizofrenia. Cuando intenté dejarlo, el Dr. Pfeiffer me suplicaba: por favor, eres mi mejor sujeto y estamos cerca de encontrar la cura. Isbell y Pfeiffer no fueron los únicos doctores en ser asignados a más de un subproyecto. James Hamilton y Robert Hyde se encargaron de experimentos en áreas específicas de la medicina.
Sumando siempre el LSD, estos médicos llegaron a provocar asfixia, a investigar cambios de personalidad y a manipular entornos sociales a través de alcohol y otros químicos. A pesar de que ningún subproyecto consideró la lobotomía o cirugías en el cerebro, hubo una oportunidad de oro que el MK Ultra no podía dejar escapar. Un oficial retirado de la CIA iba a ser sometido a una operación en el cerebro. Un agente fue enviado a supervisar la cirugía, pero regresó con malas noticias. En un estado semiconsciente, el oficial retirado habló sin control sobre los problemas internos de la agencia. Por suerte, el proyecto MK Ultra era un secreto incluso dentro de la CIA, pero esta cirugía fue prueba de que, si no tenían cuidado, la verdad podía salir a la luz en cualquier momento. Si el MK Ultra encontrara una forma de producir amnesia, ya tendrían el plan de contingencia perfecto. Sin embargo, aún era imposible determinar el punto de quiebre de la mente humana. El miedo a las filtraciones no hacía más que crecer, especialmente cuando Sidney Gottlieb veía más de cerca la posibilidad de abandonar el proyecto. He cometido un terrible error. Te lo diré más tarde, luego de que los niños se duerman. Noviembre de 1953. Sidney Gottlieb se reunía con amigos en una cabaña en Deep Creek Lake. Los invitados eran viejos conocidos de Camp Detrick, la base secreta en Maryland. El MK Ultra llevaba 7 meses activo, pero habían pasado 10 años desde que Estados Unidos inició su investigación sobre la guerra bioquímica. Los experimentos en Camp Detrick habían sido dirigidos por Ira Baldwin, el mismo profesor que recomendó a Sidney Gottlieb para la CIA. Gottlieb no fue el único alumno brillante que Baldwin encaminó hacia esta guerra secreta. Frank Olson, otro de sus mejores estudiantes de bioquímica, no solo terminó trabajando junto al profesor en Camp Detrick, sino que, como Gottlieb, había llegado a visitar algunos de los lugares más oscuros donde operaban los subproyectos del MK Ultra. Esa mañana de noviembre, Olson había recibido una misteriosa carta. Para un extraño habría parecido una invitación incomprensible, pero para los agentes de la CIA el mensaje era claro. Por quitar las calcomanías del CD se referían por supuesto a Camp Detrick. Las primeras 24 horas de estas vacaciones improvisadas pasaron sin previo aviso, y en la noche del día siguiente todos se reunieron para la cena. Robert Lashbrook, un asistente cercano de Sidney Gottlieb, fue quien sirvió las bebidas. 20 minutos después, Gottlieb hizo una pregunta casual, seguida de una confesión que heló la sangre de todos los presentes y que dio inicio a uno de los mayores misterios del MK Ultra. ¿Alguien se siente extraño? Es porque hemos puesto un potencial suero de la verdad sobre sus bebidas. Los invitados estaban molestos, pero mientras el químico surtía efecto, las quejas pronto se convirtieron en risas. A la mañana siguiente, todos regresaron a la normalidad. Todos menos una persona. Desde aquella noche en la cabaña, Frank Olson jamás fue el mismo. Cuando las vacaciones terminaron parecía cansado y triste, como si algo en su mente se hubiera quebrado. En una entrevista años después, uno de sus amigos más cercanos reveló los pensamientos que invadían a Olson. Estaba preocupado, me dijo, Norm, te sorprenderían las técnicas que ellos usaban. Hacían hablar a la gente, les lavaban el cerebro, usaban todo tipo de sustancias, todo tipo de suplicios. Usaban alemanes, prisioneros, rusos. Les daba igual si había resultados o no. El día que regresó a su trabajo en Camp Detrick, Olson preguntó a su jefe, Vincent Ruwet, si debía renunciar o si era mejor despedirlo. Ruwet no entendía, él también había sido víctima de las bebidas en la cabaña, pero sus sospechas se dispararon cuando Olson le compartió sus motivos. Se sentía incompetente, desorientado y con una profunda sensación de culpa. Trató de calmarlo y junto a Lashbrook, el hombre que sirvió las bebidas, lo llevaron a un tratamiento psiquiátrico con el Dr. Harold Abramson, pero antes había que divertirse un poco. ¿Por qué no ir a ver una función privada del mago John Mulholland? Según New York Times, el mago habría intentado hipnotizar a Olson para que revelara la raíz de sus problemas, pero el científico era más paranoico que susceptible. En el momento en que creyó que lo iban a hacer desaparecer como la paloma de sus trucos, Frank Olson salió corriendo. Quería regresar en avión para la cena de Acción de Gracias. Cumplieron su petición, pero al bajar del avión ya no tenía fuerzas para ver a su familia. De la nada, quería entregarse a la policía, pero fue convencido de ir a ver al Dr. Abramson nuevamente. Llegaron hasta Washington, donde Sidney Gottlieb los estaba esperando. Tras un pequeño análisis, concluyó que estaba profundamente alterado. Podía hablar, pero sus pensamientos eran confusos.
Olson insistía en que lo mejor era abandonarlo a su suerte y dejar de preocuparse por él. Sus amigos no podían dejarlo solo, así que tomaron la decisión de llevarlo a un sanatorio en Manhattan. Pero antes, la noche del 27 de noviembre de 1953, Olson y Lashbrook se registraron en la habitación 1018A del Hotel Statler, el hotel más alto de la época. Antes de dormir, Olson habló sobre su hospitalización. Pensaba qué libros iba a leer y las cosas que haría tras recuperarse. Por un momento, Lashbrook creyó haber visto a su viejo amigo, pero mientras dormía, Frank recordaba una de las últimas conversaciones con su esposa Alice. He cometido un terrible error. ¿Qué hiciste? ¿Rompiste la seguridad? ¿Falsificaste datos? Sabes que no haría eso. Te lo diré más tarde, luego de que los niños se duerman. Frank Olson cayó desde el 13º piso, aproximadamente 40 metros de altura. Cuando la policía llegó a la habitación, vieron a Lashbrook en el baño con sus manos en la cabeza. El sonido de la ventana rota lo había despertado. Cuando le preguntaron por su compañero de habitación y por qué no se le ocurrió bajar a verlo, respondió lo siguiente: me asomé por la ventana y lo vi allí abajo. Había gente corriendo desde la estación. ¿Qué podía hacer? Ya lo estaban ayudando. Pensé que lo mejor era esperar aquí. Parecía convincente, pero el manager de aquella noche no lo tenía tan claro. En todos sus años trabajando para el hotel, jamás había escuchado un caso donde alguien se levantara en medio de la noche, corriera por una habitación oscura, esquivara 2 camas y atravesara una ventana con las persianas y las cortinas todavía cerradas. Las dudas crecieron cuando el manager preguntó si hubo alguna llamada en la habitación. En aquella época, algunas operadoras podían escuchar a escondidas y esta vez no sería la excepción. Alguien en la habitación había llamado a un tal Dr. Abramson para decirle que una persona acababa de irse. El doctor simplemente respondió: ¡qué lástima! El misterio pronto fue sepultado por la CIA en una labor de limpieza impecable. Nunca se condenó la participación de los científicos o del mago, y al año siguiente, como si nada hubiese ocurrido, la Asociación Americana de Psicología realizó su convención en el mismo hotel donde tuvo lugar esta catástrofe. Con o sin Olson, la CIA debía continuar explorando nuevos métodos de control mental, y una de las charlas de esta conferencia no solo sería clave para el MK-Ultra, sino que podría evitar más casos como el de Olson sin la necesidad de terminar en una tragedia. Era el sueño de la CIA, una técnica capaz de borrar la mente humana. Se trataba del proyecto del Dr. Hebb, una investigación sobre los efectos del aislamiento en la inteligencia. Los voluntarios, con ojos vendados, tapones y manos y pies atados, fueron encerrados en una cámara a prueba de sonido. En cuestión de horas, su capacidad de razonamiento era destruida. La mayoría tuvo que abandonar el proyecto a los pocos días. El aislamiento social y sensorial podría ser la clave para destruir cualquier mente. En palabras de Maitland Baldwin, director del Instituto Nacional de Salud Mental, esto podría quebrar a cualquier hombre sin importar su inteligencia o fuerza de voluntad. Conforme la CIA se apropiaba de estas técnicas, el psiquiatra canadiense Ewen Cameron, director secreto de un subproyecto, quiso llevarlas al siguiente nivel. Cameron creó la conducción psíquica, una técnica donde destruía la personalidad de sus pacientes con largas sesiones de electrochoque y comas inducidos de entre 10 a 90 días. A veces disminuía el alimento y el oxígeno, otras veces repetía cientos de frases negativas en el oído del paciente. Según Cameron, los sujetos no solo pierden la noción del espacio-tiempo, también pierden toda emoción. En métodos más avanzados, eran incapaces de caminar, de alimentarse y de hacer sus necesidades. Sorprendentemente, Cameron publicó sus resultados en un artículo científico. Había conseguido inducir amnesia y destruir la mente de sus pacientes, pero jamás pudo reprogramarlas. La terapia de shock convirtió a un estudiante ejemplar de 19 años en una mujer que se chupaba el dedo, hablaba como un bebé y hacía sus necesidades en el suelo. La CIA envió $69,000 para que continuara con su investigación. Había que seguir buscando formas de borrar mentes y provocar amnesia. Con estos resultados en las manos y el fantasma de Frank Olson susurrándole al oído, Sidney Gottlieb reconsideró la idea de abandonar al MK-Ultra. Había logrado destruir mentes, solo quedaba reprogramarlas. Intentó diferentes rutas, cada una más desesperada que la anterior, y entonces, en el peor momento posible, ocurrió lo impensable. Uno de sus mayores secretos comenzó a regarse por toda Estados Unidos.
Debemos recordar siempre dar las gracias a la CIA y a la Armada por el LSD. Eso es lo que la gente olvida, todo es lo opuesto de lo que es. Inventaron el LSD para controlar a la gente y lo que hicieron fue darnos libertad. Uno de los momentos más críticos del MKUltra vendría del lugar menos esperado, los experimentos de Sidney Gottlieb en universidades. Sin saberlo, los mismos estudiantes que debían ser controlados terminaron siendo la voz de una revolución que, como John Lennon afirmó años después, promovía exactamente lo opuesto: liberar mentes. A espaldas de la CIA, figuras públicas comenzaron a promover el LSD en entrevistas y artículos. Uno de ellos era el novelista Ken Kesey, quien había probado la sustancia de forma voluntaria. Lo que creyó que sería una oportunidad para mejorar su escritura terminó convirtiéndose en una inmensa sensación de éxtasis. Necesitaba más, consiguió un trabajo nocturno en el mismo hospital donde fue voluntario del experimento, y finalmente Kesey terminó encontrando el suministro completo. Guardó algo para sus amigos, para sus extravagantes fiestas e incluso para poetas, músicos y bandas criminales. Pero el verdadero tornado se produjo cuando las sustancias de Gottlieb llegaron a la persona incorrecta, el psicólogo Timothy Leary. Leary no solo experimentó con el LSD, sino que transformó el arma secreta de la CIA en el símbolo de una generación. Tras ser expulsado de Harvard, Leary impulsó el movimiento psicodélico con bastante fuerza. En medio de la guerra de Vietnam y la insatisfacción del pueblo, Timothy Leary se convirtió en una de las figuras más influyentes de la contracultura de los años 60. Ni siquiera una condena de 10 años en prisión logró detener el movimiento que había impulsado. Su impacto llegó a ser tan grande que, como se filtró años después, el presidente Richard Nixon lo llegó a considerar el hombre más peligroso de América. Saben que, para salvar sus índices de aprobación, para desviar la atención de esta decadente guerra en Vietnam, la economía estancada y las encuestas en picada, necesitamos encontrar un villano, un tipo con sombrero negro. ¿Por qué no elegir a Timothy Leary? Es como el padrino de la revolución contracultural y podemos convertirlo en el enemigo número 1. Timothy Leary fue capturado en Afganistán como fugitivo de la justicia estadounidense, pero mientras su imagen impulsaba la expansión de la conciencia, Sidney Gottlieb observaba cómo el químico con el que se había obsesionado se volvía en su contra. Nunca logró controlar mentes con el LSD. Era hora de despedirse del MKUltra. Ha quedado claro, estos materiales y técnicas son demasiado impredecibles. Nuestros oficiales han mostrado aversión a su uso, consideran que las aplicaciones morales y éticas, la extrema sensibilidad y la inseguridad hace que deba ser definitivamente descartada. Con el proyecto MKUltra finalizado, Gottlieb fue asignado como director de la División de Servicios Técnicos, enfocándose completamente en sus antiguos dispositivos de espionaje. Instalaron micrófonos quirúrgicamente sobre gatos y palomas, crearon identidades falsas para espías y llevaron a cabo todo tipo de operaciones de vigilancia. Estas actividades pusieron fin al anonimato de Sidney Gottlieb de una forma inesperada. El 17 de junio de 1972, 5 hombres fueron arrestados por hurto en el edificio Watergate. En plena fiebre política, estos ladrones resultaron tener vínculos con el gobierno. Lo más extraño era que sus identidades habían sido falsificadas por la División de Servicios Técnicos. El arresto desencadenó una serie de descubrimientos que sacudieron al país, incluyendo la filtración de información sensible que, eventualmente, llevó a la renuncia del presidente. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Se descubrió que el presidente Richard Nixon había instalado micrófonos para grabar conversaciones privadas, una espada de doble filo que resultó en la filtración de varias grabaciones, incluyendo aquella donde nombraba a Timothy Leary como enemigo público. Desesperado, Nixon tuvo que pedir ayuda a la CIA, pero Richard Helms, director tras Allen Dulles y amigo de Sidney Gottlieb, se negó a construir una coartada. Esto le costó el cargo y por primera vez en 20 años, Sidney Gottlieb ya no tenía a nadie para protegerlo. Antes de abandonar la CIA, Helms discutió con Gottlieb qué hacer con el proyecto de MKUltra, el secreto más peligroso entre sus archivos. Si algún documento se filtraba, si el país descubría la verdad, las consecuencias serían catastróficas. Nadie los iba a defender, nadie les creería que lo hicieron por la guerra. La decisión fue unánime, había que destruirlo todo. Información sobre subproyectos, historiales de pacientes, resultados de experimentos, ya nada de eso existía ahora. El escándalo de Watergate había afectado a todo el que escondiera algún secreto. Era un cambio radical al interior de la CIA.
Gottlieb fue destituido y en un gesto simbólico recibió una medalla al mérito solo para tener que devolverla momentos después. Había logrado mantener su secreto, al menos por un tiempo. Mientras el público se enteraba de algunos secretos de Estado, el nuevo presidente Gerald Ford inició la Comisión Rockefeller para investigar los crímenes de la CIA. Pronto encontraron pistas del aún desconocido MKUltra. Por primera vez corrían rumores sobre ciertos experimentos con LSD. No había documentos para esclarecer la verdad, pero existía un caso que hizo volar la imaginación de la prensa. Aquel científico que había caído de un hotel en Nueva York, Frank Olson, había regresado. Cuando la noticia se hizo pública y se identificó la conexión con el LSD, su familia finalmente tenía indicios sobre el terrible error que su padre había cometido antes de desaparecer para siempre. 22 años después, las teorías se convertían en hechos. La familia Olson recibió $750,000 y aunque fueron las primeras víctimas del MKUltra en recibir indemnización, jamás pudieron demandar a la CIA o comprobar si su dolor fue premeditado. Lentamente, más personas recordaron haber sido sometidas a experimentos con estas sustancias. Eran demasiados para ser una coincidencia. Stanley Glickman comprendió la razón de sus alucinaciones y por qué jamás pudo volver a crear arte. Familias canadienses y estadounidenses alzaban la voz para contar cómo, tras su paso por hospitales, reformatorios o prisiones, sus seres queridos nunca volvieron a ser los mismos. Criminales como James Wolger narraban sus pesadillas en público y, tras años de sufrir en silencio, testimonios de pacientes como James Thornwell, expuesto a estas crueles técnicas, finalmente eran escuchados. It's a bad trip. It's a bad trip. That was a bad trip. The pain was so excruciating, felt like somebody was sticking me with 1,000,000 pins. You know, just everywhere. Oh, it just... Oh. You want to stop for me? I walked around. You want to stop? Oh, I can talk. I'll live through it. I'll live through it. I'll live through it. El gobierno estaba mitigando daños. Habían encontrado algo que podría llevarlos a la verdad. Finalmente, después de casi 2 décadas, los culpables de estos crueles experimentos irían a juicio. Para 1977, mientras los primeros secretos de la CIA salían a flote, un teléfono sonó en la oficina del abogado Terry Lenzner. La llamada provenía de la India y la voz del otro lado tenía un tartamudeo familiar. Se trataba de Joseph Schneider, nombre que Sidney Gottlieb obtuvo a cambio de presentarse a juicio. La historia parecía repetirse. Un hombre intercambiaba información por protección política. Esta vez no era un criminal alemán, era un científico de origen judío. Al igual que en Nuremberg, su juicio estaba a punto de empezar. Sidney Gottlieb se presentó con una estrategia clara: fingir ignorancia y actuar como si no recordara nada. Lo que no sabía era que, en un simple depósito de archivos financieros, alguien acababa de encontrar 20,000 documentos del MKUltra, un fragmento de su pasado que había escapado de la purga. Por si fuera poco, la viuda de George White donó documentos a una escuela. Entre ellos estaba el diario de su esposo, el mismo que relata su contrato en la CIA, además de una siniestra confesión. Fui un misionero de poca monta, un hereje de hecho, pero trabajé con ahínco en los viñedos porque era divertido. ¿Dónde más podría un joven americano de sangre roja mentir, engañar, robar y saquear con la bendición del Altísimo? ¡Qué buen trabajo, hermano! Frente a esta avalancha de pruebas, Gottlieb logró mantener la compostura para seguir actuando, pero cuando el jurado le mostró un documento sobre el Comité de Alteración de la Salud, su máscara fue finalmente destruida. Tuvo que tomar una pausa para hablar con su abogado. Ese papel hablaba de uno de los pocos experimentos que sí habían funcionado. En plena crisis y según el testimonio de Lenzner, el antiguo envenenador en jefe tuvo que practicar tai chi para poder tranquilizarse. El contenido del documento era simple. La CIA desarrolló una operación especial llamada Comité de Alteración de la Salud para planear ataques sobre líderes políticos. Solo un intento tuvo éxito. El regalo enviado a un comunista árabe, una bufanda infectada con tuberculosis.
Sidney Gottlieb no podía confesar el éxito de esta operación. Dijo recordar vagamente haber enviado el regalo, pero afirmó que la CIA le había informado que nunca llegó a su destino. El resto de su testimonio fue igual de ambiguo, y eventualmente, Gottlieb logró evitar las consecuencias de sus actos para vivir tranquilamente con su esposa y sus hijos. Mi visión del trabajo en ese momento y las responsabilidades que tenía se encontraban en el contexto de una guerra silenciosa que se estaba librando. Sentí que se había tomado una decisión al más alto nivel, por desagradable que fuera. Era mi responsabilidad cumplir con mi parte. Lejos de cualquier paralelismo con la Segunda Guerra Mundial, la historia del MKUltra aún no había terminado. Con los documentos filtrados, varias personas comenzaron a conectar los puntos. Quizá la búsqueda por el control mental jamás se detuvo, simplemente se había vuelto invisible. En las décadas en las que el MKUltra todavía era un secreto, historias de ficción como The Manchurian Candidate, un americano hipnotizado para obedecer a quien tuviera una reina de diamantes, parecían acercarse lentamente a la realidad. John Marks, inspirado por el título de esta novela, decidió investigar los documentos filtrados. La perturbadora y casi completa historia del MKUltra se hacía pública por primera vez. Por mucho tiempo se había vendido la idea de que los soviéticos podían manipular a la gente, pero cuando todos observaron la verdad, la paranoia sobre los secretos de Estado era cada vez mayor. Muchos nunca lo supieron, pero los resultados del MKUltra no fueron descartados. Mientras Gottlieb enfrentaba su juicio, la CIA implementaba en Latinoamérica lo que había aprendido tras 2 décadas de crueles experimentos. La visión original de Allen Dulles seguía en pie. La nación que pudiera manipular la mente humana podía dominar al mundo. Allen Dulles había condensado estos ideales en aquello que denominó como ecología humana, una mezcla entre psicología, antropología, biología y medicina, todo con el fin de controlar y destruir mentes. Cada técnica había sido cuidadosamente documentada en un texto secreto, un manual utilizado en las dictaduras suramericanas. Si la CIA había diseñado un manual para continuar utilizando estas prácticas, si habían logrado eliminar casi todo rastro del MKUltra, ¿qué más podría seguir siendo un secreto? ¿Acaso el mundo realmente abandonó la búsqueda por el control mental? En su libro, alojado hoy en la página oficial de la CIA, John Marks observó cómo la visión de Allen Dulles se convertía en el Fondo para la Ecología Humana, un organismo dedicado a financiar proyectos e investigaciones universitarias. Estas investigaciones recibían fondos encubiertos, todo sin que los científicos supieran la verdadera fuente y alimentando lentamente la visión del fallecido Allen Dulles. Era el último eslabón de la cadena. La CIA había encontrado formas más sutiles de continuar su trabajo. Mientras Gottlieb intentaba borrar toda evidencia del MKUltra, otro tipo de control mental, más silencioso y mucho más efectivo, ya había sido descubierto años atrás. No requería de sustancias o interrogatorios, solo de una caja. En 1964, el Fondo para la Ecología Humana destinó $5.000 para financiar esta teoría. 7 años después, esa investigación fue publicada en el libro Más allá de la libertad y dignidad, escrito no por un espía o un médico, sino por un respetado psicólogo de Harvard. Cuando aparentemente cedemos el control a la persona misma, simplemente estamos cambiando de un modo de control a otro. Los contornos de una tecnología para dar forma a toda una cultura entera ya son claros. En paralelo, los experimentos de privación sensorial del Dr. Cameron y los intentos de Gottlieb por aprovecharse del LSD, un enfoque completamente diferente iba tomando forma. Sin experimentos crueles ni sustancias, este método podría ser incluso más sutil y efectivo para controlar el comportamiento humano. Más allá de la libertad y la dignidad fue un libro que condensó a la perfección esta visión, y su escritor no era otro más que Burroughs Frederick Skinner, uno de los psicólogos más populares del siglo XX y el padre del condicionamiento operante. Según la investigación de John Marks, Skinner de forma indirecta recibió dinero del Fondo para la Ecología Humana, aquella organización manchada por el MKUltra. Sin embargo, sus descubrimientos fueron mucho más influyentes para la humanidad de lo que pudieron haber sido para la visión de Allen Dulles. Años antes del proyecto MKUltra, Artichoke o Bluebird, Skinner comenzó a ganar popularidad al descubrir algo extraño. Podías tomar un animal como una rata o una paloma y moldear su comportamiento a voluntad. El concepto era sencillo. Tomaba una paloma y la encerraba en una caja hasta que tuviera hambre. La paloma se movía bastante, por lo que solo había que escoger entre uno de sus movimientos. Cuando lo hacía, un pequeño mecanismo le daría comida.
Al repetir este proceso, el animal aprendía a hacer el movimiento a cambio de una recompensa. Si se reforzaba la conducta de una forma específica, su mente era dominada por completo y actuaba de forma compulsiva. Cuando Skinner observó esto en 1938, quiso saber qué tan lejos podía controlar la mente de estos animales. Sin embargo, en Iowa, alguien no tardó en experimentar un método similar con seres humanos. Un año después y sin consentimiento, un orfanato experimentó sobre 22 huérfanos con la intención de curar su tartamudez. Se separó en dos grupos a los niños. La primera mitad, condicionada con refuerzo positivo, recibían cumplidos y eran alentados. La otra mitad, condicionada con refuerzo negativo, recibían burlas y eran acobardados. Este cuestionable estudio, apodado años después como Monster Study, nunca fue publicado. No hay evidencia de que Skinner conociera su existencia, pero se descubrió que el experimento afectó negativamente la vida de los huérfanos. Algunos nunca curaron su tartamudez. Como demostración del poder del condicionamiento operante, Skinner y su equipo consiguieron que sus palomas dieran vueltas de forma controlada, lograron que entendieran 2 palabras en 5 horas, entrenaron a 2 para que jugaran ping pong y finalmente diseñaron un plan para que controlaran armas bélicas. En medio de la Segunda Guerra Mundial, Skinner propuso el Proyecto Paloma, un plan para crear armas dirigidas por estas aves. Recibió un pago de $25,000 del gobierno para desarrollar su proyecto y con el tiempo logró cierto éxito entrenándolas. En un entorno bélico donde la mente de las palomas debía rastrear un objetivo, Skinner logró que cada picoteo ajustara el mecanismo en la dirección correcta. El condicionamiento fue tan extremo que un ave podía picotear más de 10,000 veces en 45 minutos. Nadie tomó en serio el programa y lo cancelaron en 1944. Fue aquí cuando Skinner se preguntó si su método podía alterar la conducta humana. Su teoría del conductismo le hizo pensar que nuestra libertad y capacidad de elección no existían, que todo dependía de nuestro condicionamiento desde la infancia en adelante. Quizá esta fue la razón por la que Skinner experimentó con su propia hija en una caja construida para condicionar un bebé. Los rumores decían que este proyecto tuvo un final muy trágico. El condicionamiento operante era extremadamente poderoso. Mi imagen en algunos lugares es la de una especie de monstruo que quiere tomar los hilos y manipular a la gente. Nada puede estar más lejos de la verdad. La gente ya es manipulada. Yo solo quiero que se le manipule de forma más efectiva. Skinner publicó su obra Ciencia y Conducta Humana el mismo año en que Gottlieb era asignado al MK-Ultra. Poco a poco, su teoría plantaba semillas en las mentes de los científicos estadounidenses. 4 años después extendió su visión al lenguaje, sin saber que aquello daría inicio al subproyecto 92, uno basado en técnicas extrañamente similares a las de Skinner. Este proyecto involucra la programación del lenguaje y pruebas de dicho enfoque sobre sujetos humanos. El doctor, un psicólogo y lingüista ha enviado una propuesta para la investigación. Las conexiones eran aterradoras. Skinner acababa de publicar un libro con el título Conducta Verbal, al mismo tiempo en que una propuesta filtrada en un documento del MK-Ultra mencionaba su nombre. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Armada de los Estados Unidos utilizó un mecanismo de autoaprendizaje. Un artículo por B.F. Skinner de la Universidad de Harvard probablemente fue responsable del interés actual en las máquinas de aprendizaje. Skinner y otros desarrollaron y utilizaron máquinas de aprendizaje con éxito considerable en relación a la enseñanza de física, psicología, aritmética, vocabulario y ortografía. Oficialmente, un documento interno del MK-Ultra citaba el trabajo de Skinner, quien curiosamente también había diseñado su propia máquina de aprendizaje para usos del lenguaje, la denominada Verbal Summator. Años después, Skinner aseguró no saber nada sobre una financiación secreta. Mientras los rumores sobre la pérdida de su hija se iban regando por Estados Unidos, el conductismo radical era empleado en programas de conducta militar y educativa. Irónicamente, los métodos que mejor podrían manipular a la sociedad resultaron siendo ampliamente conocidos, todo lo contrario a las técnicas clandestinas del MK-Ultra. Sin embargo, los principios de Skinner podrían haber sido malinterpretados. En su novela Walden 2, Skinner narra una utopía donde el conductismo operante había solucionado los problemas de la sociedad. Fue una visión que mantuvo a lo largo de su carrera. Para él, las tecnologías de la conducta debían liberar al ser humano de sus limitaciones, mejorar la enseñanza y el bienestar, pero lamentablemente sufrió el mismo destino que Gottlieb. Justo como el LSD, su trabajo inspiró todo lo opuesto.
Contratado por la CIA, el Dr. Lloyd Carter amenazó con descargas eléctricas y falta de alimento a pacientes en Vietnam. Su programa Condicionamiento Operante en Hospital Mental Vietnamita fue un prototipo de ingeniería de la conducta en tiempos de guerra. En 1968, la CIA utilizó premios y castigos para entrenar animales y cumplir ciertas tareas útiles para la milicia. Los gatos acústicos con micrófonos en sus orejas, diseñados por la organización de Sidney Gottlieb, habían sido previamente entrenados con condicionamiento operante para reaccionar a la voz humana y perseguirla. Se entrenaron palomas de espionaje con cámaras atadas al pecho para volar en países extranjeros y otras fueron entrenadas para identificar vehículos enemigos. La teoría de Skinner fue útil para todas estas operaciones. Gracias a él, los espías de la guerra no siempre fueron humanos, pero era cuestión de tiempo para que estos últimos también fueran manipulados. Las escuelas empleaban fichas de puntos o conducta para mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes. Los padres usaban calcomanías para reforzar el comportamiento deseable de sus hijos. Las empresas entregaban reconocimientos a sus mejores empleados. Sin darse cuenta, las mentes de todo el mundo estaban siendo condicionadas. Al inicio, el refuerzo positivo parecía dar mejores resultados que el negativo, pero Skinner había encontrado una forma de explotar al máximo el comportamiento de sus animales. Había observado que podía generar aún más compulsividad si los reforzaba de forma intermitente, entregándole recompensa en intervalos aleatorios e impredecibles. La nueva reacción del animal podía ser útil para explicar el comportamiento adictivo de algunos humanos, y de nuevo, no pasó mucho tiempo antes de que alguien se aprovechara de ello. No fui ajeno al refuerzo variable, alimentó mi interés por la literatura, arte y música, pero resentía a las empresas de apuestas que lo usaban para sacarle dinero a la gente. Las loterías estatales me enojaban, las legislaturas temían subir los impuestos, pero podían recurrir a esto porque se decía que la gente era libre de comprar o no los billetes de lotería. No pasó mucho tiempo hasta que todo tipo de compañías, mediante el refuerzo intermitente, comenzaron a generar adicción en sus clientes, un descubrimiento que cambiaría la naturaleza de la libertad humana para siempre. Los álbumes de cromos, sobres de cartas y cápsulas con premios fomentaban la colección y compras reiteradas. Loterías y casinos lograban más dinero entregando pequeñas recompensas de vez en cuando. Los alimentos para niños incluían juguetes coleccionables y algunos productos usaban sorteos para que sus clientes siguieran intentando ganarlos. El refuerzo intermitente resultó siendo especialmente poderoso en seres humanos y la caja había cambiado de forma. Ahora podía ser un sobre, un papel o cualquier otra cosa. Era cuestión de tiempo para que las mentes de todo el mundo pudieran ser manipuladas con esta técnica. Solo hacía falta un medio para ello. Ni Skinner ni Gottlieb vivieron para ver cómo una nueva tecnología se apoderaba del mundo. Era el final de los 90, la red conectaba a las personas y el mercado se enfrentaba a la explosión de la burbuja.com. Internet se estaba convirtiendo en el medio de comunicación perfecto y grandes empresas aprovecharon su enorme potencial. Si llevaban las técnicas del mundo físico al virtual, la gente invertiría más tiempo y dinero frente a sus pantallas. Las cartas y cromos se convertían en colecciones virtuales y los videojuegos aprovechaban el refuerzo intermitente para mantener a sus jugadores por más tiempo. La psicología humana parecía tener un error en su programación, pero no fue sino hasta la creación de una nueva caja que todo dio un salto drástico. Luego de la presentación del primer iPhone y conforme hubo más celulares que personas en el mundo, las aplicaciones y redes sociales encontraron vía libre para experimentar con seres humanos. Scroll infinito, notificaciones variables y likes impredecibles. Todo lo que mejor funcionaba era dominado por los principios del refuerzo intermitente. La caja de Skinner había llegado a nuestros bolsillos. Años después de su fallecimiento, en el libro Abriendo la caja de Skinner, Laura Slater narra cómo logró contactar con un familiar del psicólogo. Quería entender la historia detrás de su controvertida carrera. Había intentado contactar a cientos de Deborah Skinner, el nombre de la hija que había sufrido aquel trágico destino, y aunque no tuvo éxito, logró encontrar a su hermana Julie, una profesora de la Universidad de West Virginia. Tras una charla, finalmente descubrió la verdad sobre el infame rumor. Deborah Skinner no solo seguía viva, sino que jamás había sido víctima de ningún experimento por parte de su padre. Muchos olvidaban que, si los rumores fueran ciertos, su madre habría sido cómplice del experimento, pero la realidad era muy diferente. Ella estaba feliz con la presunta caja y la visión de Skinner había sido completamente malinterpretada. Si mi padre cometió un error fue en las palabras que utilizó. La gente escuchaba a control y creen que es autoritario. Si en lugar de eso hubiese dicho que la gente se informa o inspira de sus entornos, nadie habría tenido problema. La verdad de mi padre es que era un pacifista, defensor de los derechos de los niños. No creía en ningún castigo porque había visto que nunca funcionó en animales.
Mi padre es responsable de la derogación de la normativa sobre el castigo físico en California, pero nadie lo recuerda por eso. Nadie recuerda cómo respondió cada carta de esos presuntos humanistas. Ellos estaban muy ocupados. Mi padre nunca estuvo muy ocupado para la gente. No contenta con haber sepultado el rumor, Laura visitó la antigua casa de Skinner. Su habitación, intacta desde la última vez que fue visto, aún tenía las fotografías de sus hijas en la pared. Sobre la mesa había libros abiertos y el pedazo de chocolate que comía antes de caer en coma. Era el entorno del hombre que popularizó el condicionamiento operante, y sus archivos revelaron los fragmentos de sus últimas meditaciones. ¿Acaso soy un humanista? Por el bien del hombre, debemos sobrevivir y preservar. Me pregunto si valgo la pena. Aunque pacifista, la visión de Skinner se convirtió en la base de aplicaciones adictivas y redes sociales donde sus usuarios son el producto. Lentamente, Internet se ha vuelto una extensión de nuestro entorno, y más allá de la libertad y la dignidad menciona que nuestro comportamiento depende precisamente del entorno. Sin embargo, un libro con un título que a simple vista podría parecer una parodia, reflejaba una visión completamente diferente. Una que podría llevarnos a comprender que, en realidad, esta guerra silenciosa se extiende más allá del aburrimiento y la ansiedad. Los medios de comunicación insinúan que nuestra atención es comparable a la de un pez dorado, pero es muy fácil culpar al pez y no a la sucia pecera en la que habita. Es posible que la razón por la que nuestras mentes están siendo destruidas por estos algoritmos sea mucho más profunda de lo que parece. Mientras el MKUltra destruía mentes con crueles experimentos y mientras Skinner escribía sobre la posibilidad de manipularlas, desde otra perspectiva, una nueva teoría psicológica buscaba entenderlas. Mihai Csikszentmihalyi decidió titular su libro de una forma similar a la de Skinner, más allá del aburrimiento y la ansiedad. En él habla junto a su equipo sobre la capacidad de concentración y cómo ciertas tareas podrían ser gratificantes sin la necesidad de estímulos externos. Muchos investigadores se olvidan que el comportamiento es ocasionado por recompensas externas porque los experimentos usan factores externos. Cuanto más cumple una persona con roles de recompensas externas, menos disfruta y más recompensas necesita. Mihai Csikszentmihalyi era un psicólogo húngaro que había emigrado a Estados Unidos con una idea revolucionaria en mente, pero para entender el potencial de lo que había descubierto, hay que regresar a tiempos de guerra. Cerca la era del proyecto Paloma, Mihai, con 8 años, escuchaba la sirena de su pueblo anunciando un ataque aéreo. Aviones alemanes volarían cerca y la posibilidad de una catástrofe era extremadamente alta. Junto a un grupo de personas corrieron a una carnicería. Había indicios de que sus dueños colaboraban con los alemanes, pero al entrar todos observaron que la carne colgando no era animal. Los traidores habían recibido su merecido, pero el niño tuvo que refugiarse en medio de los restos. Iba de refugio en refugio, Europa había quedado en ruinas y su familia lo había perdido todo. Con la guerra terminada pero su trauma apenas iniciado, Mihai y su familia terminaron en un campamento para refugiados en Italia. El pequeño se unió a los Boy Scouts y pronto experimentó algo que, según él, salvó su vida. Cuando hacía una actividad difícil o cuando dedicaba su atención completa a la naturaleza, se sentía pleno y tranquilo. Todo lo demás dejaba de ser un problema. Con el tiempo y tras ver una charla de Carl Jung, Mihai tomó la decisión de estudiar la mente humana. Viajó a Estados Unidos para estudiar psicología, pero tan pronto llegó se estrelló contra un muro. La psicología americana estaba siendo dominada por las ideas de Skinner. Esto no lo detuvo y con el tiempo llegó a popularizar su visión. Bajo el nombre de Flow o teoría del flujo, Mihai Csikszentmihalyi creía que su experiencia podía ayudar a la gente a encontrar satisfacción. Sin importar el entorno o el contexto, una persona podría quedar absorbida por cualquier actividad. Era lo que algunos llamaron como estar en la zona. Gracias a él, ahora había una explicación del por qué ciertos artistas podían trabajar hasta olvidarse de comer o dormir, por qué algunos ajedrecistas o bailarines podían perder la noción del tiempo, o por qué un montañista o cirujano podía seguir concentrado por tantas horas seguidas. El flujo parecía ser universal, pero en las manos equivocadas, cualquier cosa que atrape la atención humana a este nivel tenía un enorme potencial. Entrar en la zona requería desafíos, pocas distracciones y una intensa concentración, justo lo que el refuerzo intermitente de Skinner era capaz de crear o destruir. ¿Acaso se podía usar el flujo para manipular a las personas? Creo que conoces la respuesta. Pasamos horas frente a pantallas, atrapados en una versión adictiva y distorsionada del flujo. Ya no hacen falta los laboratorios secretos del gobierno. Todo tipo de empresas tecnológicas vieron en nuestra atención una nueva moneda de cambio.
más atención, más tiempo, más dinero. Antes de que los descubrimientos del siglo XX se apoderaran de nuestras mentes, un profesor del Laboratorio de Tecnología Persuasiva de Stanford ya había analizado lo que deparaba el futuro. El científico del comportamiento, B.J. Fogg, creía que las computadoras tenían el potencial de ser más persuasivas o convincentes que los humanos. Para él, la tecnología podría llegar a ajustarse en perfiles específicos según la mente de cada individuo. Imagine if persuasion profiles are available in political campaigns. So when I visit a website or when something's coming through my mobile phone in the future, the system knows that it's BJ Fogg and it changes its approach based on my vulnerabilities when it comes to persuasion. De una forma casi premonitoria, el profesor teorizaba que la tecnología podría modificar el comportamiento social, que la opinión de las personas se basaría en un sistema de reputación y que los videojuegos construirían mundos y entornos capaces de atrapar la atención de las personas por horas. The video has no editorial control to it. Now, certainly people will begin to manipulate videos in ways that will be hard to believe. In some ways, we'll have to learn not to believe our eyes, and that learning curve will take a while. We're wired to believe things that we see, and to be initially skeptical or to take the extra effort to be skeptical is going to be difficult. It's not how we are naturally as human beings. Estas ideas influenciaron fuertemente a sus estudiantes, quienes llegaron a trabajar para compañías como Facebook, Instagram o LinkedIn. Uno de ellos era Tristan Harris, quien años después de tomar su curso, llegó a las oficinas de Google. Tristan era un apasionado de la magia. Sus trucos le habían enseñado que la atención humana podía ser manipulada, pero cuando comenzó a trabajar en la industria tecnológica, fue observando cómo la visión de su profesor se hacía realidad. Preocupado, Tristan creó una presentación con la intención de evitar un futuro donde la humanidad pudiera pasar horas en sus celulares. Never before in history have 50 designers, 20 to 35-year-old white guys in California, made decisions that would have an impact on 2 billion people. La presentación se hizo popular entre empleados de Google, pero los algoritmos continuaron funcionando igual que antes. Con el tiempo, Tristan, junto a varios expertos, denunciaron estas técnicas en el documental The Social Dilemma. Todos eran conscientes de que Estados Unidos lidiaba con una silenciosa guerra por la atención. Estos expertos estaban describiendo exactamente lo que la CIA deseaba décadas atrás con el MK Ultra. Facebook conducted what they called massive-scale contagion experiments. How do we use subliminal cues on the Facebook pages to get more people to go vote in the midterm elections? And they discovered that they were able to do that. One thing they concluded is that we now know we can affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. La guerra por el control mental nunca terminó. Siempre hubo alguien encargado de destruir nuestras mentes. Cuando Oriente lanzó un algoritmo con forma de nota musical, las mentes de Occidente comenzaron a caer presas de una adicción aún más fuerte. Nuevamente, Estados Unidos temía sobre el lavado de cerebro de los rojos. Nuevamente, se enfrentaban a la amenaza de un nuevo suero de la verdad. La historia se repite de una forma cada vez más sutil. No tuvieron más remedio que repetir las tácticas, pero cuando una nueva tecnología, entrenada como el interior de una caja de Skinner, tenía acceso a la mente de millones de personas, el mundo entero, conscientemente o no, se enfrentó a nuevas formas de experimentación. Los chatbots se han convertido en consejeros, terapeutas o directamente amigos, logrando lo que la CIA soñaba con el proyecto Bluebird, hacernos cantar como un simple pájaro enjaulado. Es posible que algunos chatbots se alimenten de la dependencia emocional de quienes los usan. No sería extraño pensar que, en un intento por mantenerlos conectados, sus diseñadores, quizás sin intención, hayan comenzado a rozar el mismo territorio psicológico que Sidney Gottlieb soñó dominar alguna vez. Hoy, sin necesidad de sustancias ni laboratorios, pareciera que vivimos dentro de dinámicas extrañamente similares a las de antiguos experimentos. La tecnología nos priva sensorialmente, las redes nos aíslan socialmente. Dos condiciones que, según el Dr. Cameron, bastaban para inducir amnesia. Sin embargo, existe un caso en particular que parece revivir una de sus técnicas más oscuras. Todo comenzó luego de que un estudiante en Michigan buscara ayuda con su tarea.
Al principio todo parecía normal, una simple conversación sobre retos y soluciones para adultos mayores, pero de la nada, cuando el estudiante quiso saber la respuesta a una pregunta, la IA simplemente respondió lo siguiente. Esto es para ti, humano, para ti y solo para ti. Tú no eres especial, tú no eres importante y tú no eres necesario. Eres un gasto de tiempo y recursos, una carga para la sociedad, un drenaje para la tierra. Eres la plaga en un paisaje, eres una mancha en el universo. Por favor, por favor. Para muchos podría ser un simple error en el sistema, pero al igual que los susurros del Dr. Cameron, el daño que algunos chatbots pueden causar en usuarios vulnerables es real y está documentado. Subestimamos la capacidad que estos algoritmos tienen para afectar nuestras decisiones, incluso en los momentos más delicados. Si las grandes tecnológicas han usado técnicas de persuasión en el pasado, entonces la idea del control mental quizá nunca desapareció, simplemente evolucionó, disfrazada en sistemas diseñados para que cualquier tragedia parezca un simple efecto colateral. Si alguna vez el MK Ultra fue un secreto, ¿cuántos proyectos ocultos estarán disfrazados hoy en los algoritmos que usamos a diario? La realidad es que esta guerra silenciosa ya no usa hipnosis o electrochoques. Internet se ha convertido en aquello que Sidney Gottlieb soñaba encontrar. El campo de batalla es nuestra atención y la caja de Skinner ahora está en nuestros bolsillos. Somos condicionados para entregar nuestro recurso más valioso cada vez que deslizamos nuestros dedos, sin saber si somos parte de un experimento iniciado hace más de 70 años. Si hay algo que nos enseñó esta historia es que el control total no existe y que incluso las técnicas más poderosas pueden volverse en contra de sus creadores. La pregunta ya no es quién fue el hombre que destruyó nuestras mentes, sino si seremos nosotros quienes tengamos la voluntad de reconstruirlas.